En su funeral, desconocidos decían ser su verdadera familia. El testamento me lo dejó todo a mí, pero ninguna cantidad de dinero podía borrar la traición. En un instante, lloraba por el amor de mis últimos años, y al siguiente, descubrí que era la amante, no la pareja. Apenas una nota al pie en el matrimonio de alguien más. No olvides suscribirte al canal y comentar. ¿Desde dónde nos estás viendo? El ataúd de caoba brillaba bajo el débil sol de enero, pulido con un brillo de espejo que parecía indecentemente alegre. Frente a mi dolor, ajusté la bufanda negra alrededor de mi cuello. Mis dedos temblaban ligeramente al rozar el sencillo colgante de oro que Richard me regaló en nuestro tercer aniversario. Parecía en paz al final, susurró Margaret. Mi amiga de siempre, apretando mi mano enguantada. Los infartos pueden ser compasivos así, asentí, sin confiar en mi voz. A los 71 años. Los funerales no me eran desconocidos, pero enterrar a Richard se sentía distinto. Tras perder a mi esposo de 40 años por cáncer, nunca esperé volver a encontrar el amor. Entonces, Richard Montgomery llegó a mi clase de literatura en el centro comunitario, con su ejemplar de Hemingway con las esquinas dobladas y su tímida sonrisa. Y todo cambió. 5 años. 5 años hermosos e inesperados que compartimos. No fue suficiente, pero estaba agradecida por cada instante. Las palabras del sacerdote pasaron sobre mí sin que las escuchara mientras miraba el ataúd. Solo vinieron 20 personas, algunos de mis amigos, el abogado de Richard, Harold, y algunos excompañeros de trabajo. Richard siempre fue reservado sobre nuestra relación. Complicaciones de negocios, había dicho. Nunca lo presioné. Eleanor, el susurro apremiante de Harold, me sacó de mis pensamientos. ¿Conoces a esa gente? Seguí su mirada hacia la entrada del cementerio, donde un pequeño grupo había llegado. Una mujer elegante de cabello plateado, 2 hombres de mediana edad con trajes costosos y un adolescente. Se mantuvieron apartados, observando nuestra pequeña reunión con rostros indescifrables. No murmuré. Una extraña inquietud me recorrió la espalda. Debería. El rostro de Harold se endureció. Déjame encargarme de esto. Pero ya era tarde. Cuando el servicio terminó y la gente ofrecía condolencias, la mujer de cabello plateado se acercó. Con una postura imponente y sus ojos fijos en los míos, los hombres la escoltaban protectoramente, mientras la chica se quedaba atrás, estudiándome con intensa curiosidad. Soy Vivian Montgomery, anunció. Su voz refinada resonó para que todos la oyeran. La esposa de Richard por 45 años. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mi mente luchaba por comprender sus palabras mientras mi cuerpo se entumecía. Me parece curioso que no se me informara de la muerte de mi esposo, continuó. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Por suerte, mi hijo Gregory tiene contactos en la funeraria. Madre, murmuró el hombre mayor, mirando incómodo a la pequeña multitud, que ahora observaba este drama desplegarse. Harold se interpuso entre nosotras. Señora Montgomery, quizás deberíamos hablar esto en privado. ¿Qué hay que hablar? Su voz era suave, pero afilada. Esta mujer ha estado jugando hasta la casita con mi esposo. Solo estoy aquí para enterrarlo. Richard y yo estuvimos juntos 5 años, dije, encontrando al fin mi voz. Me dijo que estaba divorciado. La risa de Vivian fue como vidrio rompiéndose. Divorciado. Oh, querida, no. Richard y yo teníamos un acuerdo. Él necesitaba sus distracciones. Su mirada me recorrió con desprecio, aunque usualmente las prefería más jóvenes. El director de la funeraria se acercó, su rostro pálido. Señora Montgomery, no teníamos idea. Los arreglos los hizo. Su amante sí, ahora lo entiendo.
La compostura de Vivian nunca flaqueó. Richard siempre tuvo un gusto por lo dramático, incluso en la muerte. Me quedé allí. La humillación ardía a través de mi conmoción. Las miradas compasivas de mis amigos se habían transformado en algo más: lástima, curiosidad, quizás incluso juicio. 40 años como una respetada profesora de literatura, una viuda que se había conducido con dignidad. Y ahora esto. La lectura del testamento está programada para el viernes, dijo Harold en voz baja, tomándome del codo. Quizás todos deberíamos reunirnos. Entonces, mientras me guiaba al coche, crucé la mirada con la adolescente. A diferencia de los demás, no había malicia en sus ojos, solo una tristeza compleja que reflejaba la tormenta dentro de mí. Eleanor, murmuró Harold. Hay mucho más en esta situación de lo que parece. Richard dejó instrucciones. Preparativos. No tomes ninguna decisión hasta que hablemos en privado. Asentí mecánicamente, pero por dentro algo se había roto sin remedio. El hombre por el que lloraba había existido realmente alguna vez. 3 días después, estaba sentada rígida en la oficina de Harold Baker, con el peso de ojos desconocidos clavados en mí. Al otro lado de la mesa de conferencias pulida, la familia Montgomery formaba un frente unido. Vivian, con un elegante atuendo de luto, sus hijos Gregory y Robert, con trajes a medida que gritaban riqueza de siempre, y la joven Megan, que mantenía la vista baja. Mi sencillo vestido negro de pronto se sintió inadecuado, como todo lo demás sobre mí, en este opulento rascacielos del centro, donde Richard al parecer había construido su imperio inmobiliario, un imperio del que yo sabía casi nada. Antes de empezar, dijo Harold, ajustándose sus gafas de lectura, quiero confirmar que Richard actualizó este testamento hace 2 meses. Con plena certificación médica de su competencia mental, lanzó una mirada directa a Gregory, que había estado susurrando con su hermano. El documento es legalmente vinculante y fue atestiguado según la ley estatal. Vaya al punto, espetó Gregory. Todos sabemos por qué estamos aquí. Harold carraspeó. Muy bien. A mi esposa, Vivian Montgomery, le dejo su estipendio anual existente de $350,000, según lo establecido en nuestro acuerdo prenupcial modificado, y derechos de residencia vitalicia en nuestra casa principal en Beacon Hill. La expresión de Vivian permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de su bolso de diseñador. A mis hijos, Gregory y Robert Montgomery, les dejo el 20% de mi fortuna personal para ser dividido equitativamente entre ellos, junto con mi casa de verano en Nantucket y mi residencia de invierno en Aspen. Los hermanos intercambiaron miradas. Sus rostros se ensombrecieron. A mi nieta, Megan Montgomery, establezco un fideicomiso de $5 millones para su educación y futuros proyectos, accesible en su totalidad al cumplir 25 años. La chica levantó la vista por primera vez. La sorpresa cruzó su rostro. El 70% restante de mi patrimonio, valorado en aproximadamente $27 millones, junto con la participación mayoritaria en Montgomery Development Corporation y mis 3 propiedades restantes. Se lo dejo a Eleanor Wright, quien trajo alegría y propósito a mis últimos años. ¡La sala estalló! Gregory golpeó la mesa con la mano. Mientras Robert soltó una retahíla de insultos, Vivian permaneció completamente inmóvil. Solo un leve temblor en su mandíbula delataba su furia. «Esto es ridículo», siseó Gregory, poniéndose de pie abruptamente. Mi padre no estaba en sus cabales. La certificación médica, comenzó Harold. Puede ser impugnada, interrumpió Robert. Esta mujer claramente lo manipuló. Esa mujer tiene un nombre, dije en voz baja. Encontrando mi voz,
Y nunca le pedí nada a Richard, excepto, al parecer, toda su herencia, replicó Vivian. Su voz mortalmente serena, todo un logro para una maestra de literatura. Era profesora Corregí, sosteniéndole la mirada con firmeza, y no tenía idea de nada de esto. Claro que no se burló Gregory. Igual que no sabías que estaba casado. El golpe dio en el blanco. Pero me negué a retroceder. Creí lo que Richard me dijo. Un error común entre las amantes, dijo Vivian con falsa compasión. Creer lo que quieren escuchar. Harold interrumpió deslizando un sobre sellado hacia mí sobre la mesa. Richard me pidió que te diera esto en privado. Contiene explicaciones. Guardé el sobre en mi bolso, de pronto desesperada por escapar de esta sala y de estas personas que me miraban con tanto desprecio. Esto no ha terminado, advirtió Robert, mientras me levantaba para irme. Ni por asomo, no. Coincidí, sorprendiéndome con mi voz firme. No creo que lo esté. Fuera del edificio. Parpadeé ante la cruda luz del sol invernal, aún luchando por reconciliar al Richard que conocí, pensativo, a veces melancólico, de gustos simples, a pesar de su evidente comodidad, con el titán de la industria, cuya fortuna ahora causaba tanto alboroto. El destello de una cámara me sobresaltó al otro lado de la calle. Un hombre con un teleobjetivo se metió rápidamente en un coche estacionado. Ahora vendrán por ti, murmuró Harold. Apareciendo a mi lado, la prensa, los trepadores sociales, los oportunistas. Richard temía esto. Por eso hizo arreglos. ¿Qué arreglos?, pregunté. Lila Carta respondió. Luego hablaremos de cómo enfrentar la tormenta que se avecina. Pasó una semana antes de que reuniera el valor para abrir la carta de Richard. Me senté en mi modesto escritorio en el departamento, donde pasamos innumerables noches, discutiendo libros y compartiendo cenas tranquilas. Él había ofrecido muchas veces mudarme a su ático, una residencia que ahora sabía que compartía con Vivian cuando no estaba conmigo. Mis manos temblaban mientras rompía el sello del pesado sobre color crema. 3 páginas con una caligrafía familiar salieron, junto con una pequeña llave. Mi queridísima Eleanor, a estas alturas ya conoces la verdad, que fui demasiado cobarde para compartir. He vivido una vida dividida, entre el deber y el deseo, entre la familia a la que estaba atado y la mujer que realmente me veía. Vivian y yo no hemos sido verdaderos compañeros por más de 30 años. Nuestro matrimonio se convirtió en un acuerdo comercial hace décadas, sostenido por apariencias sociales y complejos, enredos financieros que no tuve el valor de cortar. Intenté divorciarme de ella 3 veces. Cada intento fue recibido con amenazas de exponer irregularidades en los primeros años de mi negocio, que me habrían destruido no solo a mí, sino a cientos de empleados que dependían de la empresa. Elegí la protección sobre la honestidad, una elección que he pagado con mi integridad. Cuando te conocí, ya vivía vidas separadas entre Boston y Chicago. La división existía mucho antes que tú. No eras la otra mujer. Eras la única relación auténtica que tuve. Hice una pausa, secando lágrimas inesperadas. Incluso en la muerte, Richard intentaba absolverme de una culpa que aún no había procesado por completo. Hay algo más que debes saber. Tengo razones para creer que ni Gregory ni Robert son mis hijos biológicos. Vivian admitió haber tenido aventuras en los primeros años de nuestro matrimonio. Los crié como míos de todos modos, dándoles todas las ventajas, pero sus defectos de carácter, la arrogancia, la frialdad. Siempre me pregunté si estos rasgos reflejaban su verdadera ascendencia. Hace 10 años. Establecí fideicomisos sustanciales para ambos hijos, accesibles al cumplir 50 años. No saben nada de estos fondos. Su imprudencia financiera me preocupaba demasiado como para decírselo. Le he dado instrucciones a Harold para que te proteja. La familia impugnará el testamento, alegando que yo era mentalmente incompetente
o que fui influenciado indebidamente. La llave adjunta abre una caja de seguridad en el First Commonwealth Bank, que contiene documentación que demuestra lo contrario, exámenes médicos, correspondencia, grabaciones de video de nuestras discusiones sobre la planificación de mi patrimonio. Por favor, perdóname. Eleanor, encontré el amor verdadero contigo, pero mi cobardía me impidió darte la vida honesta que merecías. Espero proveer en la muerte lo que no pude en vida: seguridad, reconocimiento y la verdad. Con todo mi amor, Richard, dejé la carta. Las emociones batallaban dentro de mí. La rabia por su engaño competía con un amor persistente y una nueva pena por un hombre atrapado en una jaula, en parte creada por él mismo. Mi teléfono sonó con un correo entrante. El asunto envió un escalofrío por mis venas. Aviso de impugnación de testamento. Patrimonio Montgomery, un bufete de abogados desconocido, me informó que la familia Montgomery estaba impugnando el testamento de Richard, citando incapacidad mental e influencia indebida por parte de Eleanor Wright, cuidadora. Ya habían programado declaraciones para mis amigos, excolegas e incluso estudiantes a los que enseñé años atrás. Cuidadora. La palabra dolió más que amante. No solo estaban impugnando el testamento, estaban reescribiendo toda nuestra relación. Tomé mi teléfono para llamar a Harold. Luego dudé. Primero, necesitaba ver qué había en esa caja de seguridad. Cualquiera que fuera la batalla que se avecinaba, necesitaba entender exactamente con qué me había dejado Richard para luchar. La llave se sentía increíblemente pesada en mi palma, un último regalo de un hombre que creí conocer, pero que tal vez nunca conocí de verdad. ¿Has visto esto? Margaret me tendió una revista en nuestra mesa habitual del café. Se suponía que tendríamos nuestro almuerzo mensual, pero su expresión preocupada me dijo que no era una visita social. Bajé la vista a la publicación de Sociedad Local. En la página 6, un titular pequeño pero devastador. Viuda de Montgomery impugna testamento. Afirma que su difunto esposo fue manipulado por su cuidadora. El breve artículo citaba una fuente anónima cercana a la familia, afirmando que Richard había estado en declive cognitivo, fácilmente influenciado por la maestra jubilada, que se coló en su vida. La fotografía me mostraba saliendo de la oficina de Harold, con cara de conmoción y sintiéndome pequeña. Está comenzando, murmuré, apartando la revista. Comenzando. Eleanor, ha estado sucediendo por semanas. ¿No has notado que la gente actúa extraño? Sí, lo había notado. El barista que siempre charlaba conmigo ahora evitaba el contacto visual. El cálido saludo habitual de mi vecino se había reducido a un seco asentimiento. Lo atribuía a mi propio estado de distracción. Pero ahora, Cynthia canceló nuestro club de lectura, continuó Margaret. Dijo que no creía que fuera apropiado por ahora. Y Jim preguntó si era cierto que eras la enfermera de Richard. Su enfermera. Lo absurdo podría haberme hecho reír si el dolor no fuera tan agudo. Nos conocimos en mi seminario de literatura. Él era un estudiante. Por Dios. Te están pintando como una oportunista, Ellie. Una cazafortunas que se aprovechó de un viudo vulnerable. Richard no era viudo, dije con amargura. Estaba muy casado. Margaret extendió la mano sobre la mesa. Tú no lo sabías. No importa lo que yo supiera, solo importa lo que la gente cree. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. El apellido Montgomery tiene peso en esta ciudad. Mi teléfono sonó. La escuela privada, donde enseñé por 40 años antes de jubilarme. La voz del director era cuidadosamente neutral. Eleanor, te llamo por la recepción de exalumnos del próximo mes. Dada la situación actual, creemos que sería mejor si no asistieras este año. Mi agarre en el teléfono se apretó. La situación actual, la publicidad que hemos recibido.
llamadas de miembros de la junta y padres preocupados. Nada personal, ¿entiendes? Pero la reputación de la escuela, nada personal. Solo mi reputación siendo destruida. El trabajo de mi vida borrado por rumores, insinuaciones. Entiendo perfectamente, dije, terminando la llamada. Margaret me observaba con preocupación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podía hacer? Luchar contra el poder colectivo de una familia rica, con décadas de conexiones sociales. Desafiar la narrativa que ya estaba echando raíces, que yo era una cazafortunas depredadora. Esa tarde, me reuní con Harold en una sala privada de su club en lugar de su oficina. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba, admitió, revisando la creciente colección de menciones en tabloides y comentarios en redes sociales. Vivian siempre ha sido implacablemente eficiente. Me están convirtiendo en una villana. Dije, mi voz se quebró ligeramente. Todo por lo que he trabajado. Mi reputación. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Interrumpió Harold. Si pueden dañar tu reputación lo suficiente, cualquier juez simpatizará con su afirmación de que manipulaste a Richard. Debería considerar un acuerdo. Las palabras sabían a ceniza. Harold me estudió. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tomar una fracción de lo que Richard te destinó y desaparecer? No me importa el dinero. Nunca me importó. Lo sé. Pero a Richard sí. Pasó sus últimos años asegurándose de que estuvieras protegida. La expresión de Harold se suavizó. Él sabía exactamente lo que Vivian haría. Por eso se preparó. Pensé en el contenido de la caja de seguridad, que había examinado registros meticulosos de las evaluaciones mentales de Richard, estados financieros, diarios personales, que databan de décadas. Si lucho, destruirán lo que queda de mi reputación. Si te rindes, validas la imagen que han creado de ti, completó Harold, y todo lo que Richard intentó hacer por ti habrá sido en vano. Al salir del club, un sobre sellado esperaba en mi parabrisas. Dentro, una nota mecanografiada. Sabemos quién eres. El dinero no es tuyo. Retírate mientras puedas. Miré fijamente la amenaza. Algo se endureció dentro de mí. Había pasado mi vida enseñando literatura, historias de personas enfrentando decisiones imposibles, dilemas morales, momentos de verdad. Ahora estaba viviendo uno. Esa noche tomé mi decisión, no por codicia ni orgullo, sino por algo más profundo, una responsabilidad con la verdad, por complicada y dolorosa que fuera. La cabaña en Maine apareció tal como la recordaba, de nuestros retiros de fin de semana. Una sencilla estructura de cedro enclavada entre imponentes pinos, con vistas a un pequeño lago privado. Richard la había comprado discretamente hace 3 años, poniendo la escritura solo a mi nombre como regalo, algo que sea solo nuestro. Había dicho. Ahora entendía que era más que un gesto romántico. Era una vía de escape. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras estacionaba, verificando otra vez que no me hubieran seguido. No le había dicho a nadie de mi partida, ni siquiera a Harold. Mi departamento estaba cerrado, el correo reenviado a un apartado postal, y había retirado suficiente efectivo para varios meses. La familia Montgomery podía continuar su campaña de desprestigio. En mi ausencia, adentro. Todo permanecía intacto desde nuestra última visita hace 6 meses. Pasé mis dedos por la chimenea de piedra de río, recordando a Richard, avivando las llamas en noches frías mientras discutíamos libros o simplemente nos sentábamos en un cómodo silencio. Hay una caja fuerte detrás del cuadro en el dormitorio. Había mencionado una vez, casi de pasada. La combinación es el día que nos conocimos. Por si alguna vez necesitas algo cuando no estoy aquí. No le di importancia entonces. Ahora fui al dormitorio y retiré con cuidado el cuadro de un paisaje.
revelando una sofisticada caja fuerte de pared. Mis dedos temblaron ligeramente mientras ingresaba la fecha 12 de enero de 2019 y escuché el satisfactorio clic de la cerradura al desactivarse. Dentro encontré carpetas ordenadas, discos duros externos y un diario encuadernado en cuero. La primera carpeta contenía fotografías. Richard y Vivian en diversos eventos sociales a lo largo de décadas. Sus sonrisas cada vez más forzadas con el tiempo. Luego venían registros financieros meticulosamente anotados por la mano de Richard, rastreando transacciones inusuales y discrepancias que se remontaban a 15 años. Las entradas del diario comenzaban en 2010, documentando con la precisa caligrafía de Richard sus crecientes sospechas sobre irregularidades financieras. En las divisiones de la empresa gestionadas por sus hijos, había contratado contadores forenses disfrazados de auditores regulares. Encontraron pruebas de fondos desviados a cuentas en el extranjero, clientes a los que se les cobraba de más y atajos regulatorios. Lo más perturbador eran las transcripciones de conversaciones grabadas entre Vivian y Gregory, discutiendo cómo ocultarle estas actividades a Richard. Se está interesando demasiado en las cifras del proyecto Westlake, había dicho Gregory. Necesitamos distraerlo. Deja a tu padre en mis manos, había respondido Vivian. Lo he manejado por 40 años. Se me revolvió el estómago al darme cuenta del alcance de la manipulación. Richard no solo no había sido amado en su matrimonio, había sido activamente saboteado por su propia familia, mantenido ocupado con proyectos de trabajo irrelevantes. Mientras ellos desviaban millones de su empresa, una carpeta separada etiquetada como contingencia contenía pruebas suficientes no solo para ganar cualquier impugnación de testamento, sino para potencialmente desencadenar investigaciones criminales, extractos bancarios, números de cuentas en el extranjero, copias de informes falsificados, presentados a Richard y al Consejo de Administración a medida que los días se convertían en semanas. Revisé metódicamente todo, creando una cronología del engaño que abarcaba décadas. El Richard retratado en estos documentos no era el empresario seguro de sí mismo que el mundo veía, sino un hombre cada vez más aislado dentro de su propia familia, buscando un escape en Chicago, donde había establecido una vida separada conmigo. En una entrada del diario de 2021, escribió: Eleanor representa todo lo auténtico que he perdido, la curiosidad intelectual, la conexión genuina, la simple alegría de ser visto de verdad. Con ella, no soy la fortuna Montgomery ni el fundador de la empresa. Soy solo Richard, un hombre con opiniones sobre Hemingway y una debilidad por el jazz. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía sus pensamientos privados, comprendiendo por fin el peso que había llevado su engaño hacia mí. Al no revelar nunca su matrimonio, parecía casi un intento desesperado de preservar la única relación sin complicaciones de su vida. Un golpe en la puerta me sacó de mi investigación. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana, esperando a los investigadores contratados por Vivian. En cambio, Harold Baker estaba en el porche, con aspecto aliviado. Cuando abrí la puerta, gracias a Dios, dijo. Richard me hizo prometer que te buscaría si desaparecías. ¿Estás bien? Señalé los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Estoy descubriendo quién era realmente mi pareja. Han escalado más allá de lo que incluso yo esperaba, dijo Harold, esparciendo recortes de periódicos sobre la mesa del comedor de la cabaña. Habían pasado 3 meses desde el funeral de Richard, y la campaña de la familia Montgomery en mi contra se había intensificado. Leí los titulares. Heredero de Montgomery afirma que su padre estaba mentalmente comprometido, y familia y amigos cuestionan la relación entre el magnate y la exprofesora. Han contratado a Blackridge Partners, continuó Harold, refiriéndose a una notoria firma de gestión de crisis. Están construyendo una narrativa
de que Richard estaba experimentando demencia temprana, lo que lo hacía susceptible a la influencia. Eso es absurdo. Richard estuvo lúcido hasta el final. Han presentado a 3 ex-empleados dispuestos a testificar. Lo contrario. Se puede persuadir a la gente para que recuerde las cosas de otra manera. Cuando hay suficiente dinero de por medio, me apreté el puente de la nariz, luchando contra un dolor de cabeza. Y mi reputación, la expresión de Harold se suavizó. Han sido minuciosos. Exalumnos, entrevistados sobre si mostrabas tendencias depredadoras. Colegas cuestionados sobre tu situación financiera antes de conocer a Richard. Y déjame adivinar, han insinuado que estaba desesperada. Más o menos. Tu modesto estilo de vida está siendo presentado como la motivación. Por señalar como blanco a un viudo adinerado. No era viudo, dije. Y el dolor familiar resurgió de inmediato. Harold asintió y luego señaló los documentos que habíamos ordenado. ¿Encontraste suficiente aquí para refutar sus afirmaciones sobre el estado mental de Richard? La cuestión es cómo lo usamos. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando las ramas de los pinos balancearse con la brisa primaveral. He estado pensando en eso. ¿Qué quería Richard que tuvieras? ¿Estabilidad financiera y el reconocimiento de tu lugar en su vida? Sí, pero más que eso, me giré hacia Harold. Estos diarios muestran a un hombre que protegía a su empresa y a sus empleados. Por encima de todo, pudo haber expuesto a Gregory y a Robert hace años, pero temía las consecuencias colaterales. Harold me observó. ¿Qué propones? Un enfoque distinto. No un contraataque devastador, sino algo más estratégico. Durante las siguientes horas, elaboramos un plan. En lugar de exponer públicamente las irregularidades financieras de la familia, de inmediato, iniciaríamos una serie de acciones cuidadosamente dirigidas. Solicitar registros corporativos específicos que obligarían a revisiones internas. Contratando a una prestigiosa firma de contabilidad forense bajo el pretexto de evaluar mis acciones heredadas. Presentando mociones que requerirían que Gregory y Robert testificaran bajo juramento sobre transacciones específicas. Creamos puntos de presión, expliqué, mientras proyectaba una imagen de contención digna. Dejemos que ellos sean los agresores, mientras nosotros parecemos razonables. Harold parecía impresionado. Profesora de literatura, sin duda. ¿Entiendes la narrativa mejor que su agencia de relaciones públicas? He enseñado las tragedias de Shakespeare durante 4 décadas, dije con una leve sonrisa. Sé algo sobre cómo el orgullo lleva a la caída. Al anochecer, Harold se preparó para irse, pero se detuvo en la puerta. Hay algo que no te he dicho, algo que Richard me confió hace años. Me preparé para otra revelación. Intentó dejar a Vivian después de que los chicos crecieron. Hizo redactar los papeles de divorcio 3 veces distintas. Cada vez, ella amenazaba con revelar irregularidades financieras de los primeros días de la empresa, asuntos que habrían desencadenado investigaciones y potencialmente destruido todo lo que él había construido. La ventaja que ella tenía sobre él, murmuré. Sí, pero lo que Richard nunca le dijo fue que ya había resuelto discretamente esos viejos problemas, pagado impuestos atrasados con intereses, hecho una restitución anónima. La amenaza que ella blandía estuvo vacía durante la última década, pero él nunca corrigió su error. ¿Por qué no se lo diría para liberarse? La expresión de Harold era complicada, porque una vez que esa ventaja desapareciera, temía lo que ella podría hacer en su lugar. Más vale malo conocido, como dicen, mientras su auto se alejaba. Por el camino de grava, regresé al comedor y a nuestras notas de estrategia. Por primera vez desde el funeral, sentí algo más allá del duelo y la traición, una sensación de claridad y propósito. En el espejo del dormitorio, estudié mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente.
su postura más erguida, su mirada más aguda. Recordé a Richard decir una vez que el verdadero carácter se revela, no en la comodidad, sino en la crisis. Mañana regresaría a Boston, no como la mujer destrozada y en retirada que había huido, sino como alguien lista para pelear por la verdad. Por más complicada, desordenada y dolorosa que fuera, las oficinas del Boston Globe ocupaban el mismo edificio que ocupaban desde que yo era una joven profesora y llevaba a mis alumnos de excursión. Me alicé mi traje sastre azul marino recién hecho y toqué los sencillos aretes de perlas. Una elección deliberadamente discreta para mi primera aparición pública en meses. Señorita Wright Jennifer Mackenzie, la veterana reportera de investigación del Globe, se levantó para saludarme. Gracias por contactarme. Gracias a usted por aceptar escuchar mi versión, respondí, tomando asiento en la pequeña sala de conferencias. Jennifer activó su grabadora. Ha estado en el centro de una gran tormenta. La familia Montgomery ha sido muy elocuente sobre su versión de los hechos. Sí, dije simplemente. Pensé que era hora de que se escuchara la verdad. Su verdad, aclaró ella. La verdad, corregí suavemente, respaldada por documentos y hechos. Durante la siguiente hora, conté mi historia, cómo conocí a Richard en mi seminario de literatura, nuestra amistad gradual que floreció en romance y las impactantes revelaciones tras su muerte. Hablé sin amargura ni acusaciones, presentando la narrativa con la misma claridad que una vez usé para explicar complejos temas literarios a los estudiantes. Richard era un hombre complicado que vivía una vida dividida. Concluí, no voy a fingir que no me devastó saber de Vivian y su familia, pero no permitiré que ese dolor borre lo que fue genuino entre nosotros. Jennifer me estudió. La familia sugiere que su relación fue diferente a como la ha descrito, que usted era más una cuidadora que una compañera. Sonreí levemente. Richard tenía 78 años, no 98. Estaba física y mentalmente vibrante hasta su infarto. Hicimos senderismo, viajamos, fuimos a conciertos. Nuestra relación fue equilibrada y mutua, exactamente lo que esperarías entre adultos educados, que disfrutan de la compañía del otro. Y el testamento, el 70% de su fortuna, es significativo. Fue tan sorprendente para mí como para todos los demás. Nunca discutí la herencia con Richard. Mi pensión de 40 años de enseñanza cubre mis necesidades adecuadamente. Sin embargo, está luchando por ella. La miré directamente a los ojos. Estoy luchando por la verdad y por los 500 empleados de Montgomery Development, cuyos medios de vida podrían verse afectados por esta disputa. ¿Cómo es eso? Escogí mis palabras con cuidado. Richard construyó su empresa sobre principios de integridad y trato justo. Quien quiera que la controle en el futuro debería honrar ese legado. El artículo resultante, publicado 3 días después, presentó una narrativa marcadamente diferente a la que la familia Montgomery había estado cultivando. Fui retratada no como una cazafortunas depredadora, sino como una educadora digna, sorprendida por las revelaciones sobre la doble vida de su pareja, expresando preocupación por los empleados de la empresa. En lugar de por un beneficio personal, los comentarios en línea reflejaron un cambio en el sentir del público. Parece más preocupada por los trabajadores que por el dinero, y por lo que nadie pregunta por qué Montgomery le mintió durante 5 años. La semana siguiente tuvo lugar la primera audiencia judicial en la impugnación del testamento. Entré al juzgado, flanqueada por Harold y 2 abogados adicionales que él había contratado. Elizabeth Chen, una renombrada experta en fideicomisos, y Michael Devereaux, especializado en casos de capacidad testamentaria. Vivian, Gregory y Robert estaban sentados con su equipo legal al otro lado de la sala.
Sus expresiones se endurecieron cuando entré. Solo Megan, sentada un poco aparte, mostró alguna reacción que no fuera desprecio, un destello de curiosidad, mientras estudiaba mi comportamiento sereno. La audiencia en sí fue de trámite, estableciendo plazos para la presentación de pruebas y las declaraciones, pero la preparación y la calma de nuestro equipo y su profesionalismo claramente inquietaron a la oposición, que había esperado una mujer asustada y aislada a la que podrían intimidar fácilmente. Al salir del juzgado, Megan Montgomery se separó de su familia y se me acercó. A sus 17 años, tenía los rasgos llamativos de Vivian, suavizados por una vulnerabilidad que su abuela había enterrado hacía mucho. Señorita Wright, su voz era baja pero firme. Yo solo quería decir algo. Me detuve. Consciente de que Vivian observaba desde el otro lado de la plaza, mi abuelo la mencionó. No por su nombre, añadió rápidamente, pero hablaba de una amiga que compartía su amor por los libros. Parecía diferente cuando volvía de Chicago. Más feliz. Esa simple observación atravesó mi compostura, cuidadosamente mantenida. Gracias por decirme eso. Megan miró hacia su familia que la esperaba. No hablan de él como persona, solo como activos y reputación. Le ofrecí mi tarjeta. Si alguna vez quieres hablar de la persona que era, estoy aquí. Ella la tomó, guardándosela rápidamente en el bolsillo antes de reunirse con su familia. Mientras sus autos se alejaban, Harold me lanzó una mirada evaluadora. Eso fue inesperado. La nieta acercándose. A veces los más jóvenes ven con más claridad. Respondí, viendo el elegante auto de los Montgomery desaparecer en el tráfico. ¿Lista para lo que viene?, preguntó Harold. Asentí, enderezando los hombros. Absolutamente. Es hora de pasar de la defensa a la acción. Los hallazgos preliminares de la auditoría son preocupantes. Por decirlo menos, la mujer de cabello plateado que hablaba era Catherine Reeves, socia directora de Reeves and Morton Forensic Accounting, la firma que nuestro equipo legal había contratado para examinar los registros financieros de Montgomery Development como parte de la disputa por la herencia. Me senté con Harold en su oficina mientras Catherine presentaba su informe, 6 semanas después de lo que se había convertido en una batalla legal cada vez más compleja. Hemos identificado numerosas irregularidades en las estructuras de los informes. Continuó, mostrando un gráfico en su tableta, particularmente en las divisiones supervisadas directamente por Gregory. Montgomery. Proyectos consistentemente por encima del presupuesto, con fondos redirigidos a través de una serie de empresas fantasma. Harold asintió sombríamente, coherente con los registros que Eleanor descubrió. Este patrón en particular nos llamó la atención. Catherine destacó una serie de transacciones, irregularidades idénticas. Aparecen en proyectos gestionados por Robert Montgomery, lo que sugiere coordinación. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Basado en los hallazgos preliminares, aproximadamente 38 millones en 7 años. La cifra quedó suspendida en el aire, mucho más grande de lo que incluso Richard había sospechado. «Hay más», continuó Catherine. «Hemos encontrado evidencia que sugiere que los estados financieros presentados a Richard Montgomery fueron sistemáticamente alterados. Antes de llegar a él, un golpe en la puerta nos interrumpió cuando entró la asistente de Harold. Lo siento, pero hay alguien aquí que insiste en hablar con la señorita Wright. Un tal señor James Farrell». El nombre no me decía nada, pero la expresión de Harold cambió. Ex vicepresidente de operaciones en Montgomery Development. Gregory lo despidió hace 3 años. Asentí con la cabeza en señal de aprobación y... Momentos después, un hombre de unos 60 años entró, agarrando nerviosamente un portafolio de cuero. «Señora Wright»,
Comenzó sin preámbulos. He estado siguiendo la disputa en las noticias. Hay cosas que deberías saber sobre cómo se ha manejado la empresa durante la siguiente hora. James Farrell detalló un patrón inquietante, proyectos manipulados para generar costos excesivos, vendedores presionados para producir facturas dobles y atajos regulatorios para maximizar las ganancias. Lo más condenatorio fue su relato de tratar de alertar a Richard sobre estos problemas. Preparé un informe para el señor Montgomery, explicó Farrell, abriendo su portafolio para revelar documentos. Detallaba todo lo que había encontrado, pero él nunca lo recibió. ¿Cómo puede estar seguro?, preguntó Harold. Porque Gregory lo interceptó. Me llamó a su oficina al día siguiente. Dijo que mi deslealtad era inaceptable. Me despidieron con un paquete de indemnización supeditado a un estricto acuerdo de confidencialidad. Las manos de Farrell temblaban ligeramente, pero con el señor Montgomery fallecido y el futuro de la empresa incierto, creo que estoy moralmente obligado a hablar. Este aliado inesperado proporcionó las piezas finales que necesitábamos. Mediante cuidadosas maniobras legales, aseguramos que su evidencia se convirtiera en parte del expediente judicial, desencadenando un escrutinio más allá de lo que la familia Montgomery había anticipado. Los efectos se propagaron rápidamente. En una reunión de la Junta de Emergencia la semana siguiente, Gregory enfrentó preguntas incómodas sobre discrepancias en el proyecto de desarrollo de Westlake. Los testigos informaron que se puso a la defensiva, incluso hostil, acusando a los miembros de la Junta de deslealtad y sabotaje. Robert, mientras tanto, comenzó a distanciarse de las decisiones financieras, alegando que su rol se había centrado en las relaciones con los clientes. Mientras Gregory manejaba los números, este intento evidente de eludir la responsabilidad creó la primera fractura visible entre los hermanos. Monitoreé estos acontecimientos desde la distancia, sin involucrarme directamente, pero asegurándome de que nuestro equipo legal introdujera estratégicamente evidencia que ampliara estas grietas. La familia Montgomery esperaba pelear una simple impugnación de testamento contra un único oponente. En cambio, se encontraron luchando contra divisiones internas e investigaciones externas. 2 días después de la reunión de la Junta, un investigador privado que habíamos contratado informó haber observado una acalorada discusión entre Vivian y Gregory en el estacionamiento del edificio Montgomery. Aunque no pudimos escuchar la conversación, el lenguaje corporal contaba la historia. Vivian gesticulando enojada, Gregory respondiendo a la defensiva, y luego ambos atacando a Robert cuando intentó intervenir. Esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí con cautela. Señorita Wright, soy Megan Montgomery. Megan, ¿está todo bien? Una pausa. No realmente. Yo los he estado escuchando. Mi padre, mi tío y mi abuela. Las cosas que están diciendo. Planeando. Su voz vaciló. Encontré algunos correos electrónicos en la computadora de mi abuela sobre usted, sobre la campaña que crearon para desacreditarla. Eso no me sorprende, dije amablemente. Debería sorprenderme, replicó ella, con una nueva dureza en su joven voz. Pero no lo hace. Eso es lo que más me molesta. Los he visto hacerle esto a otros antes, solo que nunca lo cuestioné hasta ahora. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mi abuelo se merecía algo mejor. Y tal vez usted también dudó. Tengo acceso a sus correos electrónicos. Eso ayudaría a cerrar los ojos, considerando las implicaciones éticas. Megan, no quiero ponerte en una posición difícil. Ya estoy en una... Interrumpió. Todos los días los veo mentir y conspirar, mientras fingen que se trata de proteger el legado de mi abuelo, pero nunca les importó su legado antes de que muriera. Después de una larga pausa, pregunté,
¿Por qué crees que es eso? Porque nunca lo conocieron realmente. Respondió simplemente, pero creo que usted sí. Cuando terminamos la llamada, me di cuenta de que el panorama de esta batalla había cambiado una vez más. La mayor vulnerabilidad de la familia Montgomery no era financiera ni legal. Era la frágil fachada de unidad que ya había comenzado a resquebrajarse bajo presión. Él quiere hablar, dijo Harold, cerrando la puerta de su oficina detrás de él. Gregory me contactó en privado esta mañana. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Richard. Lo que comenzó como una simple impugnación de testamento se había convertido en algo mucho más complejo. A medida que nuestra presión estratégica exponía problemas más profundos dentro del imperio Montgomery. ¿Hablar o negociar? Pregunté. Ambas cosas. Está asustado. Eleanor, la Comisión de Bolsa y Valores ha abierto una investigación preliminar basada en las irregularidades que nuestros contadores identificaron. Asimilé esta información, recordando al hombre arrogante que se había burlado de mí durante la lectura del testamento. ¿Qué quiere exactamente protección? Está ofreciendo información a cambio de nuestra ayuda para conseguir inmunidad. 2 horas después, estaba sentada en una sala contigua, observando a través de un espejo unidireccional, mientras Gregory Montgomery hablaba con Harold y nuestro equipo legal. La transformación fue sorprendente. Se había ido el aire de confianza, reemplazado por un hombre nervioso, que no podía dejar de juguetear con su anillo de bodas. No fue mi idea, insistió, empujando documentos sobre la mesa, las cuentas en el extranjero, los fondos desviados. Eso fue cosa de Robert y mi madre. Yo solo seguí la corriente. Sin embargo, usted firmó estas autorizaciones, señaló Harold, indicando varios papeles. El rostro de Gregory se sonrojó. Usted no entiende cómo es en nuestra familia, o participas o te excluyen. Mi padre construyó este legado imposible y mi madre dejó en claro que mantenerlo, por cualquier medio necesario, era nuestra única opción. Y Richard nunca lo supo. Él sospechaba algo. En los últimos años, empezó a hacer más preguntas, exigiendo informes más detallados. Gregory se pasó una mano por su cabello ralo. Fue entonces cuando Robert sugirió que lo mantuviéramos distraído con proyectos simbólicos, mientras nosotros manejábamos el negocio real. Por negocio real se refiere a fraude. El tono de Harold se mantuvo neutral. Gregory se estremeció. No se suponía que llegara tan lejos. Solo un poco de contabilidad creativa para maximizar las ganancias durante la recesión. Luego se convirtió en el procedimiento estándar durante la siguiente hora. Detalló un inquietante patrón de manipulación financiera, implicando a Robert como el arquitecto principal y a Vivian como la ejecutora, que se aseguró de que Richard no se enterara. Lo más perturbador fue su descripción de la campaña en mi contra, un esfuerzo calculado, orquestado por Vivian, quien había contratado investigadores privados para construir una narrativa de mí como una cuidadora oportunista. Habían pagado por historias plantadas, presionado a conocidos mutuos para que se distanciaran de mí, e incluso fabricado preocupaciones sobre la capacidad mental de Richard. Mi madre dijo que necesitábamos destruir tu credibilidad antes de que pudieras ganar la simpatía del público, admitió Gregory. Hacerte tóxica para que nadie te escuchara cuando te defendieras. Al ver esta confesión, sentí una mezcla compleja de vindicación y tristeza. La familia que Richard había protegido, incluso a costa de su propia felicidad, nunca había merecido su lealtad. Cuando la entrevista formal concluyó, entré en la sala. Los ojos de Gregory se abrieron de sorpresa. Señorita Wright, no sabía que estaba aquí. Claramente, respondí, tomando asiento frente a él. Quería escuchar directamente por qué se sintió con derecho a destruir mi reputación. No pudo sostenerme la mirada.
No fue personal. Se sintió extremadamente personal. Cuando mis amigos dejaron de hablarme, cuando me retiraron la invitación de la escuela donde enseñé durante 40 años, cuando los periódicos me llamaron depredadora, Gregory se miró las manos. Lo siento. Tu disculpa no significa nada sin acción, dije con calma. Esto es lo que sucederá ahora. Proporcionarás testimonio jurado, corrigiendo la versión sobre la capacidad mental de tu padre y su relación conmigo. Reconocerás públicamente que la narrativa que tu familia creó fue fabricada. Mi madre nunca estará de acuerdo. No estoy hablando con tu madre, interrumpí. Estoy hablando contigo. Un hombre que dice querer protección. Primero debe demostrar que la merece. Más tarde esa noche, mientras Harold me llevaba a casa, mi teléfono sonó con un correo electrónico de una cuenta anónima. El mensaje contenía archivos de audio y una breve nota. Grabado anoche. Pensé que deberías escucharlo. Mem, reproduje el primer archivo, reconociendo de inmediato la voz culta de Vivian. Necesitamos acelerar el plan. La auditoría se está acercando demasiado a las transferencias de las Caimán. La voz de Robert respondió. ¿Y qué hay de Gregory? Se está convirtiendo en un lastre. Tu hermano siempre ha sido débil, respondió Vivian con desdén. Si es necesario, lo convertimos en el chivo expiatorio. Concéntrate primero en desacreditar a la anciana. Una vez que su reputación esté completamente destruida, ningún juez fallará a su favor. Cerré los ojos, dejando que todo el peso de su crueldad calculada me invadiera. Cuando los abrí de nuevo, mi determinación se había endurecido hasta volverse inquebrantable. Harold, dije en voz baja, creo que es hora de la fase 2. ¿Estás segura? Una vez que avancemos con este enfoque, no hay vuelta atrás. Pensé en los diarios de Richard, en su existencia atrapada entre la obligación y la verdad, en las décadas que perdió por la manipulación de Vivian. Estoy segura, respondí. No más escondites, no más miedo. Es hora de que salga a la luz toda la verdad. La sala de conferencias de prensa del Hotel Fairmont bullía de expectación, reporteros financieros, equipos de noticias locales y columnistas de sociedad llenaban los asientos, atraídos por la críptica invitación, que prometía novedades significativas en la disputa por la herencia Montgomery. Me senté en la sala de preparación contigua, viendo en el monitor cómo Gregory Montgomery se acercaba al podio, flanqueado por su abogado y nuestro equipo legal. Su mano temblaba ligeramente mientras ajustaba el micrófono. «Buenos días», comenzó con voz insegura. He convocado esta conferencia de prensa para corregir ciertas tergiversaciones sobre mi difunto padre, Richard Montgomery, y su relación con Eleanor Wright. La sala se silenció mientras los reporteros presentían que no se trataba de la declaración corporativa habitual. Contrariamente a las afirmaciones previas hechas por mí y otros miembros de la familia, mi padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales hasta su muerte. La sugerencia de que sufrió un deterioro cognitivo o que fue indebidamente influenciado es falsa. Una narrativa que creamos para impugnar su testamento. Murmullos recorrieron la audiencia. Además, debo aclarar que la señorita Wright nunca fue la cuidadora de mi padre, sino su compañera, en una relación que le trajo una felicidad genuina en sus últimos años. La caracterización de ella como una oportunista fue... Hizo una pausa, tragando saliva. Deliberadamente fabricada para desacreditarla. Gregory continuó, reconociendo su participación en irregularidades financieras dentro de Montgomery Development y anunciando su cooperación con las investigaciones en curso. Concluyó disculpándose públicamente conmigo por una campaña calculada para destruir la reputación de una mujer, cuyo único crimen fue traer alegría a la vida de mi padre.
Cuando se alejó del podio, la sala estalló en preguntas. Nuestro abogado principal se adelantó para responderlas, mientras Gregory era escoltado por una puerta lateral. Viendo el monitor, no sentí ningún triunfo, solo un cansado alivio de que la verdad finalmente estuviera saliendo a la luz. Las consecuencias fueron rápidas y dramáticas. Las acciones de Montgomery Development se desplomaron, mientras los inversores reaccionaban a las revelaciones de mala conducta financiera. Robert, sorprendido por la confesión de su hermano, celebró una conferencia de prensa rival al día siguiente, negando vehementemente tener conocimiento de cualquier irregularidad y amenazando con demandar a Gregory por difamación. Mi hermano claramente ha sufrido un colapso nervioso, dijo a los periodistas. Sus acusaciones son los intentos desesperados de un hombre culpable por desviar la atención de sus propias acciones. Esta guerra civil fraternal se desarrolló en los medios de Boston, con ex empleados y socios comerciales, presentando sus propias versiones de la cultura tóxica de la empresa. La imagen cuidadosamente construida de la familia Montgomery se desmoronó a medida que décadas de resentimientos reprimidos y prácticas cuestionables salían a la luz. Vivian mantuvo silencio público hasta el tercer día, cuando la presión se volvió demasiado grande. Durante una entrevista organizada apresuradamente con un comprensivo presentadora de noticias locales, intentó mostrarse como una esposa dedicada, sorprendida por la traición de su esposo y el engaño de su hijo. La relación de Richard con esa mujer fue claramente una crisis de la mediana edad, que se prolongó hasta su vejez, afirmó, mientras su habitual compostura empezaba a desmoronarse en cuanto a las absurdas acusaciones de Gregory. Solo puedo suponer que está siendo manipulado por fuerzas externas. La entrevista le salió terriblemente mal cuando la presentadora, oliendo una oportunidad de audiencia, presionó más de lo esperado sobre las irregularidades financieras y el papel de Vivian en la gestión de los asuntos familiares. Su fachada se desplomó por completo cuando le preguntaron directamente sobre las pruebas que sugerían que ella había orquestado la campaña en mi contra. Esa mujer destruyó a mi familia, espetó. Abandonando su guión, le di 45 años a Richard a construir el apellido Montgomery y deja nuestro legado a su amante. La pura amargura en su voz reveló más de lo que cualquier declaración cuidadosamente preparada podría haber hecho. Para la noche, los fragmentos de su arranque circulaban ampliamente, acompañados de comparaciones lado a lado, con mi mesurada entrevista para el Globe 3 días después. Cuando la crisis alcanzó su clímax, recibí una llamada urgente de Megan. La abuela está en el hospital, dijo, con la voz tensa por el estrés. Se desmayó durante una reunión con los abogados de la familia. Dicen que fue un derrame cerebral. Lo siento mucho, Megan. Dije sinceramente, ¿hay algo que pueda hacer? Una pausa. De hecho, sí, está pidiendo verte. La habitación del hospital estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el pitido constante de los monitores. Vivian Montgomery se veía disminuida contra las sábanas blancas, su lado derecho debilitado por el derrame, pero sus ojos permanecían agudos cuando entré. Megan me apretó la mano antes de dejarnos a solas, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ganaste, dijo Vivian finalmente, con el habla ligeramente arrastrada. Felicidades. Esto nunca se trató de ganar, respondí, tomando asiento junto a la cama. ¿Acaso no su risa fue amarga? Te quedas con su dinero, su compañía, su legado. Me quedo con la verdad. Vivian, eso es todo lo que siempre quise. Me estudió con los ojos entrecerrados. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué evidencia te dejó Richard? Suficiente, dije simplemente, aunque no usé las partes más perjudiciales. ¿Por qué no pudiste habernos destruido por completo?
Consideré mi respuesta cuidadosamente, porque Richard pasó su vida protegiendo la compañía y a sus empleados. Exponer todo habría perjudicado a gente inocente. La expresión de Vivian cambió de repente, un destello de algo que no era exactamente respeto, pero quizás reconocimiento. Cruzó su rostro. Guardaba una fotografía tuya y de los chicos, dije, dejando un pequeño sobre en su mesita de noche. De un viaje en velero, creo que estaba entre sus papeles privados. Su mano se movió hacia él y luego se detuvo. ¿Por qué me das esto? Porque a pesar de todo, era importante para él. La guardó todos estos años. Cuando me levanté para irme, Vivian habló de nuevo, con voz más suave. Él nunca iba a elegir. Sabes, entre sus mundos, no tuvo el valor. Quizás reconocí, o quizás simplemente valoraba cosas diferentes de las que tú pensabas que debía en el pasillo. Megan esperaba ansiosamente. ¿Qué te dijo nada que no supiera ya? Respondí, de repente agotada por el peso de todo. El pasado no se puede cambiar, Megan. Solo podemos decidir qué hacer con el futuro. Ella asintió lentamente, con una sabiduría en sus ojos que superaba su edad. Eso es lo que solía decir el abuelo. Los escalones del juzgado brillaban bajo el sol de otoño cuando salí, con Harold y nuestro equipo legal flanqueándome protectoramente, después de 10 meses de batallas legales, testimonios de expertos e investigaciones financieras. La jueza Harriet Coleman había dictado su fallo. El testamento de Richard Montgomery se mantendría tal como estaba escrito, sin modificaciones. Los reporteros se agolpaban al pie de las escaleras, gritando preguntas mientras descendíamos. Señora Wright, ¿qué se siente al ser reivindicada? ¿Cuáles son sus planes para Montgomery Development? ¿Presentará cargos criminales contra la familia? Harold dio un paso al frente. Mi clienta agradece a la jueza. Coleman su minuciosa consideración de la evidencia. Este fallo confirma lo que hemos sostenido todo el tiempo. Richard Montgomery estaba en su sano juicio y dejó claros sus deseos. La señora Wright tiene la intención de honrar esos deseos con el respeto que merecen. Asentí en acuerdo, manteniendo el silencio digno que había cultivado durante todo el proceso. Los medios lo habían llamado contención elegante, pero en verdad, simplemente no encontraba satisfacción en las declaraciones públicas. La victoria se sentía vacía frente al trasfondo de las revelaciones del último año. De vuelta en la oficina de Harold, revisamos las implicaciones prácticas de la decisión. Montgomery Development permanecía bajo gestión designada por el tribunal, mientras continuaban diversas investigaciones financieras. Pero ahora yo tenía autoridad clara para determinar su dirección futura. La S ha llegado a un acuerdo preliminar con Gregory, explicó Harold. Su cooperación le ha valido una considerable indulgencia, libertad condicional, multas económicas y servicio comunitario en lugar de prisión. Y Robert, menos afortunado, sus intentos de culpar de todo a Gregory le salieron mal, cuando la evidencia demostró que en realidad él era el principal arquitecto de los esquemas financieros. Está negociando un acuerdo de culpabilidad, pero algo de tiempo en prisión parece inevitable. Asentí, sin sentir ninguna satisfacción por la caída de Robert. Y los empleados nerviosos pero estables por ahora. El equipo de gestión designado por el tribunal ha hecho un buen trabajo, manteniendo las operaciones a pesar de la agitación. Las semanas siguientes al fallo trajeron una avalancha de decisiones y transiciones. Establecí mi residencia en una de las propiedades de Richard, no en la mansión que había compartido con Vivian, sino en una casa más pequeña frente al mar donde habíamos pasado fines de semana juntos. Desde allí, comencé el proceso de cumplir con lo que ahora entendía que era mi responsabilidad hacia el legado de Richard. Reuní un equipo de transición de veteranos, respetados de la industria,
para estabilizar Montgomery Development, implementando reformas de gobernanza para prevenir futuras irregularidades. Aunque mantenía el control legal, me distancié deliberadamente de las operaciones diarias, enfocándome en cambio en establecer directrices éticas y protecciones para los empleados. Durante este periodo, mi relación con Megan se fortaleció en algo que ninguna de las dos había anticipado. Sus visitas semanales se convirtieron en un rayo de luz en el, por lo demás, agotador proceso de desenredar los complejos asuntos de Richard. Papá aceptará el acuerdo de culpabilidad, me dijo una tarde mientras caminábamos por el puerto 3 años, con posibilidad de libertad anticipada después de 18 meses. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Ella se encogió de hombros, pateando una piedrita, aliviada. Sinceramente, la espera y la lucha fueron peores. Al menos ahora hay claridad. ¿Y tu abuela? Físicamente recuperándose, pero resentida. Culpa a todos menos a sí misma. Megan me miró de reojo. Todavía no quiere admitir que el abuelo tuviera razones legítimas para estar insatisfecho en su matrimonio. La gente construye las historias con las que puede vivir. Dije suavemente, es la naturaleza humana. ¿Es eso lo que hiciste cuando descubriste su doble vida? La pregunta me tomó por sorpresa por su agudeza. Supongo que sí. Al principio, me dije a mí misma que nuestra relación no debió significar nada para él. Pero ya no crees eso. No, las relaciones no son tan simples. Megan. Richard tomó decisiones que ojalá no hubiera tomado, pero eso no borra lo que fue genuino entre nosotros. Ella asintió pensativamente. ¿Sabes? No eres nada como decían que eras. Durante años. Cada vez que el abuelo iba a Chicago, la abuela hacía esos pequeños comentarios sobre sus distracciones. Allá, lo hacía sonar tan sórdido. Y ahora entiendo que solo intentaba encontrar un poco de paz. Miró hacia el agua. ¿Crees que te quedarás en Boston? Por ahora, respondí. Todavía hay mucho por resolver. Más tarde esa noche, mientras revisaba propuestas para una reestructuración corporativa, mi teléfono sonó con el número de Vivian, el primer contacto directo desde nuestra conversación en el hospital, meses antes. Eleanor, dijo sin rodeos, su habla todavía ligeramente afectada por el derrame. Quiero reunirme. Acordamos vernos en un lugar neutral, una sala privada en el Boston Arts Club, donde ninguna de las dos teníamos conexiones previas. Vivian llegó usando un bastón, su postura aún majestuosa a pesar de sus limitaciones físicas. Gracias por venir, dijo, sentándose cuidadosamente en una silla. ¿Qué puedo hacer por ti? Vivian me estudió con esos ojos penetrantes que alguna vez intimidaron a la élite de Boston. No estoy aquí para disculparme. No esperaba que lo hicieras. Un leve asomo de sonrisa tocó sus labios. Bien, nos entendemos. Colocó una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Estoy aquí por la casa. La mansión es tuya de por vida, como estipuló Richard. Es demasiado grande para mí ahora. Las escaleras son difíciles. Y los recuerdos. Su voz se desvaneció. Encontré un apartamento adecuado. Quiero vender la casa. No necesitas mi permiso para eso. Legalmente, sí. La propiedad vuelve a ti tras mi muerte o si la desocupo voluntariamente. Me recosté, considerándola. ¿Por qué decírmelo en persona? Tus abogados podrían haberlo manejado. La expresión de Vivian permaneció cuidadosamente controlada, porque quería ver por mí misma en qué tipo de mujer te has convertido a través de todo esto. Si la fe que Richard te tenía estaba justificada. ¿Y tu conclusión? Cerró la carpeta, su mano demorándose sobre ella. Has manejado las cosas de manera diferente
a como yo lo habría hecho, no necesariamente peor. Viniendo de Vivian Montgomery, esto era casi un elogio extravagante. La casa es tuya para venderla, dije. Haré que Harold prepare la documentación necesaria. Cuando se levantó para irse, Vivian se detuvo. Él llevaba un diario, ¿sabes? Durante 40 años. Los encontré después de nuestro 10º aniversario. Relatos detallados de sus decepciones, sus arrepentimientos. ¿Por qué me dices esto? Porque los leí todos. Cada palabra. Sabía exactamente quién era mi esposo y qué pensaba de nuestro matrimonio. Su voz permaneció firme. Elegí quedarme de todos modos para construir algo duradero, incluso si no era lo que los románticos ingenuos consideran amor. Con esa revelación final, me dejó sentada a solas, contemplando las diferentes maneras en que la gente justifica sus decisiones y preguntándome qué justificaciones podría yo hacer algún día por las mías. 18 meses después de la muerte de Richard, estaba de pie en el podio, en la sala de conferencias principal del edificio Montgomery, frente a una audiencia que representaba todas las facetas del complicado legado que había heredado. Ejecutivos corporativos, miembros de la junta, representantes de la familia y líderes comunitarios. Gracias a todos por venir hoy. Comencé con voz firme. Nos hemos reunido para anunciar varias decisiones sobre el futuro del legado personal y corporativo de Richard Montgomery. Mi mirada recorrió rostros familiares. Harold, con aspecto satisfecho. Megan, atenta y solidaria. Vivian, manteniendo su dignidad a pesar de todo. Gregory, humillado por sus problemas legales. Y Robert, recién salido para este evento de su confinamiento de mínima seguridad. Primero, me complace anunciar la creación de la Fundación Richard Montgomery, dedicada a causas que le importaban profundamente a Richard. Oportunidades educativas para personas mayores y asistencia legal para víctimas de explotación financiera. Una ola de murmullos de aprobación recorrió la sala. La fundación recibirá el 50% del patrimonio personal de Richard, distribuido durante la próxima década para asegurar un impacto sostenible. En lugar de una generosidad pasajera, detallé la reestructuración corporativa que protegería los empleos mientras implementaba una gobernanza transparente. El equipo de gestión profesional que había reunido ya había estabilizado las operaciones, y el anuncio de hoy formalizaba su papel continuo. Finalmente continué. Quiero abordar algunas disposiciones personales. Anuncié el fideicomiso educativo para Megan, asegurando su independencia mientras proseguía sus estudios. El acuerdo digno para Vivian, que reconocía su larga conexión con el apellido Montgomery, y las oportunidades controladas para Gregory y Robert de reconstruir sus vidas a través de puestos supervisados en divisiones más pequeñas de la compañía. Estas decisiones no solo reflejan las intenciones de Richard, sino los valores que aspiró a defender a lo largo de su vida. Equilibran la rendición de cuentas con la oportunidad, la consecuencia con la compasión. Cuando la reunión formal concluyó y la gente se dividió en grupos de conversación, me aparté, buscando un momento de tranquilidad junto a los ventanales. Con vistas al puerto de Boston, la ciudad se extendía abajo, con la luz del sol de otoño brillando en el agua. Una gran vista, dijo Megan, uniéndose a mí. El abuelo decía que eligió este edificio porque le permitía ver toda la ciudad que ayudó a construir. Sonreí. Eso suena como él. Me estudió cuidadosamente. ¿Estás contenta con cómo resultó todo? La pregunta me hizo dudar. Contenta no es la palabra correcta. En paz. Quizás. Incluso después de todo lo que te hicieron, buscar venganza me habría convertido en alguien que no reconocería, respondí. Y buscar la aprobación de la memoria de Richard o de cualquier otra persona habría sido otro tipo de prisión.
Entonces, ¿qué sientes? Liberación. Dije simplemente, la libertad de escribir mi propia historia de ahora en adelante. Cuando los invitados se dispersaron, me encontré a solas en la antigua oficina de Richard. Había evitado este espacio hasta ahora, reacia a confrontar el recordatorio físico de su vida compartimentada. La habitación había sido despojada de objetos personales, pero algo de su presencia permanecía en las obras de arte cuidadosamente elegidas. Y en la silla de cuero gastada detrás del imponente escritorio, crucé hacia la ventana donde él debió de estar de pie innumerables veces, mirando la ciudad. El anillo que me había dado, que ahora llevaba en la mano derecha en lugar de la izquierda, reflejó la luz cuando levanté la mano hacia el cristal. Adiós, Richard, susurré. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi casa, la propiedad frente al mar que decidí conservar mientras donaba las otras. Harold y su esposa asistieron, junto con Margaret y otros 2 amigos, que me habían apoyado durante toda la dura prueba. Megan también vino, habiéndose convertido gradualmente en una especie de nieta adoptiva. Mientras la conversación fluía alrededor de mi mesa de comedor, me encontré observando en lugar de participar, sorprendida por lo mucho que había cambiado. La mujer que una vez se definió a sí misma como profesora, luego como la pareja de Richard, y brevemente como su amante traicionada, se había convertido en algo completamente diferente, alguien definida por sus propias decisiones y principios. Más tarde, mientras la reunión terminaba, Megan me ayudó a recoger los platos en la cocina. He decidido mi especialidad, anunció, ética empresarial y gobernanza corporativa. Levanté una ceja, influenciada por los acontecimientos recientes. Imagino que alguien tiene que evitar que la próxima generación de Montgomerys repita los viejos patrones, dijo con una convicción inesperada. Un objetivo admirable. Ella dudó, luego preguntó. ¿Considerarías formar parte del consejo asesor del nuevo centro de ética? De mi universidad buscan gente con experiencia en el mundo real. Apenas soy una experta en negocios. Megan. No, pero has navegado uno de los casos de ética corporativa más complejos en la historia de Boston. Sin perderte a ti misma en el proceso, sonrió. Esa es exactamente la perspectiva que los estudiantes necesitan escuchar. Después de que mis invitados se fueran, caminé sola por el sendero de la orilla detrás de la casa. La noche estaba despejada. Las estrellas se reflejaban en las suaves olas a lo lejos. Las luces de Boston creaban un panorama resplandeciente, la ciudad donde había pasado toda mi vida. Y sin embargo, sentía como si la estuviera viendo con nuevos ojos. A los 73 años, me encontraba contemplando comienzos en lugar de finales. El trabajo de la fundación ocuparía gran parte de mi tiempo, pero también había aceptado una invitación para impartir un seminario sobre ética y literatura. En mi antigua escuela, una recuperación simbólica de la identidad profesional que había sido temporalmente eclipsada. El anillo en mi mano derecha captó la luz de la luna cuando llegué al final del camino. Lo giré pensativamente, recordando el rostro de Richard cuando me lo dio esperanzado, tierno, complicado. Por un momento, consideré quitármelo, haciendo la ruptura simbólica completa. En cambio, lo dejé donde estaba, no como un recordatorio de haber sido la otra, sino como una marca de un viaje que, al final, me había devuelto a mí misma. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y anímense a compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.